Hablaremos esta noche de Luis XI de Francia y Margarita de Escocia, su mujer. Así que ubiquémonos en Francia ya por 1437. Luis XI era hijo de Carlos VII, el rey de Juana de Arco. Bueno, y su mamá era María de Anjou. Cuando tenía 13 años, lo casaron a Luis con Margarita de Escocia, que tenía 9. Bueno, aunque Luis era muy joven, participaba activamente de la lucha contra los ingleses que ocupaban parte del territorio francés. Después de algunos enfrentamientos, Luis decidió conocer mejor a la muchacha con la que lo habían casado, puesto que solo la había visto una vez durante los pocos instantes que duró la ceremonia. Digamos que se propuso consumar de una vez su matrimonio. Sí. Y desde los campos de batalla se encaminó allí donde estaba su familia y su esposa. Los peligros del camino no lo perturbaron. Durmió al abrigo de las murallas, galopó a través de los bosques y después de 2 días de marcha llegó. En el puente del castillo fue rodeado y felicitado por toda la corte por las hazañas que ya eran conocidas, ¿no? Pero Luis no había llegado hasta allí para recibir amistosas palmadas en la espalda, así que dejando a su padre, a los ministros, qué sé yo, tomó a su joven esposa de la mano y la arrastró hasta sus aposentos y se produjo una unión precoz, tal como solía suceder en aquellos tiempos. Dice el cronista, sí. Atención, tengo aquí el testimonio. Allí, exaltado por los triunfos de la víspera, atacó a Margarita con gran valentía. Ya está. Aunque triunfó en su empeño, los asaltos, permítame decirlo, sí, llamémoslo así, fueron tan furiosos que la joven princesa tuvo que guardar cama 2 días. Sí, pobre. Durante una semana, Luis se entregó a innumerables excesos que agotaron a esta muchacha y alteraron su salud. Y después se fue de nuevo a la guerra. Claro. Y efectivamente Margarita no volvería a ver a su marido muy a menudo. Luis, habiéndose colocado incluso en rebelión contra su padre, se vio involucrado en una serie de aventuras que lo mantuvieron por un largo tiempo lejos de la corte. Cuando volvió al lado de Carlos VII, reconciliado allá por 1443, Margarita era una joven rubia de 16 años, muy joven todavía, claro, pero bueno. Una niña también. Dicen los cronistas que la soledad le había vuelto un poco soñadora, sentimental y melancólica. Una especie de muchacha de aquellas que leen revistas del corazón, que no había en aquel entonces. Pero las intuían. Pero las muchachas que las leen sí ya había. Pasaba esta chica las noches componiendo poemas o conversando sobre lo que se llamaba el tierno amor, hoy lo llamaríamos el amor platónico. La verdad es que ella, siempre fiel, hablaba del tierno amor con jóvenes ansiosos de complacerla en otros terrenos. Y había uno que se llamaba Los Villes, que no hacía otra cosa que entregarle poemas y esperar que una rima milagrosa viniera a posibilitarle el comercio carnal. Señor. Porque así son estos tipos, señor. ¿Cuánta confianza en la poesía? Sí, en realidad no, pero bueno. Claro. Por su parte, Luis, que no era amante de las letras, consideraba que las reuniones de su esposa eran inconvenientes y se hallaba muy molesto por todos estos asuntos. Luis era suspicaz y celoso y hasta pensaba que Margarita lo engañaba. Incluso la hizo vigilar por su chambelán, un individuo rechoncho de pocas luces
y lleno de veneno, llamado Jean Dutel. Una noche, Jean entró en el aposento de Margarita cuando se estaba celebrando justamente una reunión de poesía. Había algunas damas que hablaban sosegadamente de la importancia del lenguaje en el juego del amor, pero en la penumbra el chambelán divisó a Margarita tendida en una catrera entre dos niatos que la rodeaban de atenciones. Y entre rima y rima le besaban las manos y le tocaban el pelo, que no sé. Jean entró en la habitación enfervorizado y gritó: «Es excesiva tacañería que a esta hora las antorchas todavía no estén encendidas». Como prendan la luz. Como diciendo, prendan la luz. Sí. Después corrió, ahí nomás el galope, a alcahuetearle a Luis lo que había visto. Luis, que tenía mucha imaginación, certificó que era engañado. Así. Para él esto ya era un engaño, y a partir de entonces convirtió la vida de su mujer en un infierno. Le prohibió tener como compañía a cualquier hombre, salvo que estuviera presente él mismo. Jean Dutel la acompañaba como una sombra. Los cortesanos, temerosos de castigos, se ocultaban al verla. Claro, se la gambeteaban. Más tarde, Luis dispuso, para mejor ejercicio del aislamiento de su mujer, que los cortesanos tuvieran prohibido expresamente permanecer junto a ella. Chao, le prohibió. Esa locura de Luis oscilaba. Algunas noches se quedaba turbado ante el andar sinuoso de Margarita y el deseo que sentía por ella. Y entonces estos sentimientos apagaban momentáneamente sus enojos. Durante algunas horas la princesa creía recuperar la alegría, pero cuando terminaban los encuentros íntimos, Luis volvía a mostrarse violento. Y en aquellos instantes de violencia, de la forma más odiosa, reprochaba a la muchacha no haberle dado hijos. Luis creía algo que le había dicho Dutel, el chambelán. Este hombre decía que Margarita comía manzanas verdes y bebía vinagre para no quedar embarazada. Eso. Mira, mentiroso y supersticioso. Sí, además. sí, ignorante. Así que, calumniada, ultrajada y separada de aquellos que la halagaban un poquito, Margarita entró en una melancolía espantosa. En el mes de agosto de 1444, con solo 17 años, cayó enferma y declaraba a todos los que acudían a su cabecera que su único deseo era morir cuanto antes. Las damas de compañía le decían que no debía tener pensamientos tan sombríos. Margarita contestaba que tenía razones para estar triste y pedía que se condenara su alma si es que había hecho algo de tantas cosas como la acusaba, ¿no? Y enloqueció. Dejó de salir de las habitaciones, quedó postrada, y el 16 de agosto de 1445 murió a los 18 años. Había dejado de comer. Luis fue terrible incluso en ese momento. Nuestra esposa, comunicó, ha muerto de un abuso de poesía, dijo Luis. Salió del dormitorio de su mujer sin demostrar ningún pesar y se fue de viaje para no tener que asistir a los funerales. Ese era. La pobre Margarita tuvo poca suerte hasta en asuntos póstumos. Los cronistas la acusaron de ligereza, afirmando que su amor a la poesía la había impulsado a cometer algunas extravagancias. Hay una leyenda muy difundida que habla de una noche en que Margarita había visto al viejo poeta Alain Chartier dormido
en un banco y que lo había besado en los labios, diciendo: amo la boca de la que han brotado tan virtuosas palabras. Bueno, esa anécdota es absolutamente falsa. Alain Chartier, llamado el padre de la elocuencia francesa, murió cuando Margarita tenía 3 años. Así mucho antes de conocer. Es una historia inventada por los historiadores posteriores, absolutamente anacrónica, ¿no? Y que proviene quizá de una novela de Matteo Bandello, muy posterior, en 1554, en donde se contaba esta anécdota como verdadera. Hay incluso, todo el mundo la creyó durante 1000 años, o 500. Claro. Y hay un cuadro de un pintor ya del siglo XX, es de 1903 el cuadro. Se llama el pintor Edmund Blair Leighton. Leighton es, acá dice Leighton, es Leighton. Y el cuadro muestra justamente La escena. La escena. A Margarita besando en la boca al poeta Alain Chartier. Es mentira, desde luego. Pero tan difundida estaba la leyenda que el pintor tomó ese tema como un asunto histórico absolutamente comprobado. Luis XI volvió a casarse recién 16 años más tarde, pero esa ya es otra historia, no nos cae nada bien. No, qué miserable, la verdad. Y pobre Margarita. Bueno, aprendan algunos que se quejan del marido. Bueno, no lo traiga como ejemplo. Trae un ejemplo pésimo de un miserable. Se quejan de mí. Sí, claro. Porque no barre los baibicuí. No barre los baibicuí, porque las hormigas se coman mi domicilio. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones para la pobre Margarita, canciones referidas a la soledad que ella sentía. Y justamente trajimos el tango Soledad en la interpretación de Carlos Gardel.